Nuestra necesidad constante de analizar los problemas del mundo, de buscar esa teoría que lo explique todo, fuera en realidad una forma de cobardía. Uf, Una manera, en el fondo, de no vivir. De hecho, es que una de las primeras frases te golpea sin más. ¿cuál? Dice, el análisis intelectual es el refugio favorito del cobarde. Mientras analizas el mundo, no tienes que vivirlo. Es una premisa durísima. Y para darle un poco de contexto, el autor sitúa el origen de esto en un momento histórico muy concreto, 1901, con la muerte de la reina Victoria. Ah, vale. La tesis es que en ese punto el mundo occidental desconectó, por así decirlo, un ancla espiritual. Y ese vacío, pues, no se llenó con una nueva fe, sino con lo que el texto llama la mentira de la teoría. La mentira de la teoría. Exacto. Ese concepto es la clave de todo. La idea de que un manual de instrucciones puede llegar a sustituir a una brújula moral. Espera. Aquí ya me he perdido un poco. Porque, a ver, toda mi vida he pensado que intentar entender el mundo, buscar conocimiento, es una virtud. Claro, es lo lógico. ¿Me estás diciendo que, según estos textos, leer las noticias para comprender una crisis o estudiar historia para no repetir errores es un acto de cobardía? Es que me parece muy extremo. Es una objeción totalmente lógica. Y de hecho es el primer muro con el que te das al leer esto. Claro. Lo fascinante es que la crítica no va contra el conocimiento en sí, sino contra su uso como coartada. Como coartada. Sí, la tesis es que hemos desarrollado una adicción a las grandes explicaciones abstractas. Es el sistema capitalista, es el patriarcado, Es el algoritmo. es el algoritmo o es el nuevo orden mundial, porque son increíblemente cómodas. Nos permiten señalar un monstruo enorme fuera de nosotros. Ya. Y así la responsabilidad no es nuestra. Exacto. Hay una cita que lo resume perfecto. Nos encanta decir que el mundo está mal porque eso nos quita la responsabilidad de estar bien nosotros. Uf. En ese sentido, la teoría funciona como una anestesia. Te adormece para que no sientas el dolor de tu propia inacción o de tu incoherencia. Vale, entiendo el concepto. Eso de usar la complejidad como excusa. Pero el autor no se queda ahí. Señala figuras históricas concretas. Sí. Y los llama, la expresión es brutal, los arquitectos del fracaso. Habla de Marx, de Nietzsche, de H.G. Wells. ¿Por qué los describe de una forma tan dura, como seres fallidos? Aquí es donde la crítica se vuelve más personal y controvertida. El argumento del autor es que estos hombres fueron incapaces de gobernar sus propias vidas, sus mundos interiores. ¿En qué sentido? Menciona, por ejemplo, que Marx dependía económicamente de Engels, que no supo gestionar su propio hogar, o que Nietzsche luchó toda su vida contra la soledad y la locura. Y sin embargo, Y sin embargo, desde ese fracaso personal, se atrevieron a diseñar planos maestros para rediseñar a toda la humanidad. justo, según el texto, sus ideologías son como películas de ficción. Toman un trocito de la realidad, lo magnifican y construyen un guión que exige que las personas dejen de ser individuos complejos para convertirse en piezas de un engranaje. El proletario, el superhombre. El proletario, el superhombre, el ciudadano del mundo futuro, lo que sea. Un momento. Eso suena un poco ataque ad hominem. Quiero decir, ¿de verdad podemos descartar toda la teoría marxista porque Marx, supuestamente, no gestionaba bien su dinero? Claro, es una crítica que se puede hacer. ¿O la filosofía de Nietzsche porque tuvo un final trágico? Me parece un argumento un poco simplista, ¿no? Es atacar a la persona para invalidar la idea. Y el autor estaría de acuerdo en que es simplista si se quedara solo ahí. Pero su punto es más profundo. No se trata de invalidar sus ideas por sus vidas, sino de señalar un patrón. ¿Qué patrón? El de que la gran teoría universal suele nacer de una herida personal muy profunda y no resuelta. Es como un gurú de la productividad que tiene su vida personal en un caos, pero te vende un sistema perfecto para organizar la tuya. Ya, entiendo. El autor sugiere que estas grandes teorías no son tanto una descripción del mundo, sino una proyección de la psique de su creador. Son un intento de ordenar el mundo de fuera porque no pudieron ordenar su mundo de dentro. ¿Y eso para el autor sería el pecado original de la modernidad? Ese es. La creencia de que se puede arreglar la humanidad sin atender primero al ser humano individual. Entiendo la crítica a esas grandes figuras, pero suenan algo del pasado, de libros de historia. Me pregunto cómo ve el autor esto hoy.
¿Seguimos cayendo en esa misma trampa? Totalmente. De hecho, el texto usa una metáfora que me pareció brutal para explicarlo. ¿Cuál? La sociedad de los icebergs. Suena potente. ¿Lo es? Describe nuestra cultura como un océano lleno de icebergs. Por encima de la superficie, en la parte visible, proyectamos control, perfección, es el perfil de Instagram, es el estoy bien automático. ¿El guión social? Exacto. Pero por debajo del agua, en esa parte inmensa que nadie ve, el autor afirma que se esconde una soledad atroz, ansiedad medicada y una desconexión total. Vaya. Y dice que el disimulo es el pegamento que mantiene unido este orden ficticio. Fingimos que todo va bien porque el sistema no tolera la verdad cruda de la persona. Es una imagen muy potente. Es como el ¿qué tal? Y el bien tirando. La punta del iceberg es ese bien, y la parte sumergida es todo lo demás. Exacto. El estrés del trabajo, la discusión de anoche, la ansiedad. El autor diría que vivimos en la superficie de nuestras propias vidas. Y aquí la tecnología parece jugar un papel clave. Protagonista. El texto va incluso más allá y apunta directamente. Dice que la pantalla se ha convertido en el nuevo Dios que exige nuestra negación. La pantalla es el nuevo Dios que exige nuestra negación. Tengo que parar un segundo a pensar en eso. Es una afirmación muy fuerte. Es que es verdad que a veces me encuentro reaccionando en redes de una forma que no es 100% yo. Es como una versión más simple o más enfadada de mí. A eso se refiere con el personaje que el algoritmo demanda. ¿Qué significa esa negación? Significa exactamente eso. Que al conectarnos dejamos de ser un yo real, complejo, contradictorio, para convertirnos en el personaje que el algoritmo puede entender y monetizar. Claro. El algoritmo no te conoce a ti, conoce un patrón de clics. Si tus clics demuestran que reaccionas a la indignación política, te da más de eso. No para informarte, sino para mantenerte enganchado. Y en ese proceso dejas de ser una persona con matices. Y te conviertes en el usuario indignado, o la usuaria fanática de la vida sana, o el usuario cínico. Esa es la negación. Niegas tu complejidad para encajar en el perfil que la pantalla ha creado para ti. Y supongo que ese personaje fragmentado es más fácil de controlar. Y sobre todo, de venderle cosas. Precisamente. La lógica que describe el texto es perversa. Las industrias del entretenimiento, de las noticias, incluso de la política, necesitan que sintamos un malestar constante para funcionar. ¡Qué fuerte! Una cita clave lo dice claro. Un ser humano asustado y vacío es un ser humano que consume soluciones ficticias. Consume el siguiente producto, la siguiente serie, el siguiente candidato. La siguiente teoría conspirativa. Exacto. Por eso, las noticias catastróficas y las canciones de desamor no son una casualidad. Son, según el texto, la banda sonora de una civilización que se nutre del fracaso y la ansiedad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque justo cuando crees que has entendido la crítica, el autor hace un giro y se ataca a sí mismo. Ah, sí. Tira. ¿Por qué haría algo así? Parece que se pega un tiro en el pie. Vale, esto es genial. Es la parte más vertiginosa. Es como si nos hubiera llevado por un laberinto para al final decirnos, ¿veis? Estar en un laberinto es el problema. Me siento un poco estafado, pero de una forma brillante. Exacto. Esa sensación de estafa brillante es la clave. Es una metacrítica. El autor admite que el texto es una trampa, una estructura de palabras diseñada para captar tu atención. Y darte un chispazo de dopamina. Eso es. La sensación de, ahora lo entiendo todo. Y reconoce que incluso el acto de criticarse a sí mismo es el truco final del ego para parecer más honesto, más auténtico. Para ganarse tu confianza. La idea de fondo es demoledora. Cualquier teoría, incluso esta que denuncia a las demás, es parte del problema. Porque nos mantiene en el plano del análisis. En el refugio del cobarde del principio. Justo, nos da la ilusión de estar haciendo algo, cuando solo estamos pensando en algo. Si todos los análisis son una trampa, incluida esta misma advertencia, Que estamos discutiendo ahora, ¿sí? ¿cuál es la salida? O sea, ¿hay alguna o estamos en un callejón sin salida, en un bucle infinito? La única solución que ofrece el texto es una que, irónicamente, no se puede teorizar. Solo se puede vivir. ¿Y cuál es? La llama congruencia y la define como el alineamiento perfecto y radical entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. La antítesis del iceberg. Exacto.
una persona sin parte oculta. La verdadera revolución, según esta visión, no es un nuevo plan global, no es una nueva ideología que leer vacío no puede ser reducido a un simple dato. Y esa idea de la congruencia me lleva a la llamada a la acción final del texto. Sí, que es casi una orden. Sí, es muy directa. Dice que el primer paso real es dejar de leer su artículo, que la verdad no tiene párrafos, que no es una teoría más. La define como lo que haces cuando dejas el móvil en la mesa y te quedas a solas con tu propia incoherencia. Es una invitación a apagar el ruido para por fin atreverte a escuchar el interior. Sí. Resumiendo, hemos hecho un viaje intelectual bastante vertiginoso. Empezamos analizando una crítica a nuestra adicción a las teorías, exploramos sus raíces con los arquitectos del fracaso. Vimos su reflejo en la sociedad de los icebergs y la tiranía de la pantalla. Y hemos terminado con la idea de que el propio análisis es el problema. La conclusión del autor es radical, casi un mandato. Mejórate tú y quema el mapa. El mapa, la teoría, no es el territorio. Es solo papel para quienes tienen miedo a caminar. Lo fascinante aquí, y esto es lo que a mí me deja pensando, es que el texto se centra muchísimo en el acto de quemar el mapa, de abandonar la teoría. Sí, en demoler el análisis. Exacto. Pero apenas describe el territorio que queda después. Y esto plantea una pregunta importante, una reflexión para llevarse. A ver, Si la única verdad es la acción sin guión, si la única salida es la congruencia personal lejos de cualquier análisis, ¿cómo es ese primer paso en un mundo sin mapas? buena pregunta. Es un acto de creación desde cero, un acto de silencio profundo,